Secundaria primer grado. Matemáticas. Plantear problemas de números con signo en diversas situaciones. ¿Cómo están, estimadas alumnas y alumnos? Soy el profesor Abel González Pedrero. Nos encontramos nuevamente con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas de primer grado. Les recuerdo que soy la profesora Elizabeth Orozco y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para dar continuidad a la lección anterior, en la cual aprendimos cómo realizar operaciones con números positivos y negativos. Como lo dijo la profesora Elizabeth, estamos muy emocionados de estar con ustedes y esperamos que se encuentren muy bien en casa y que estas lecciones les sirvan para darse cuenta que las matemáticas son interesantes y divertidas. Antes de comenzar, es importante mencionar que al resolver un problema matemático es fácil confundirse si no llevas un orden. Para evitar que esto suceda, les compartiremos estos sencillos pasos que les permitirá tener una mejor comprensión para la resolución de cualquier problema. Número 1. Lo primero que debes hacer es leer con detenimiento para analizar el problema y comprender tanto el contenido como la pregunta. Número 2. De este análisis debes extraer y escribir en tu cuaderno los datos que te permitan llegar a una solución satisfactoria. 3. Con los datos hacemos un planteamiento numérico, eso sí, con claridad y limpieza. 4. Ubica las operaciones necesarias y después resuélvelas. Número 5. Una vez resueltas las operaciones, escribe la solución y no olvides anotar las respectivas unidades. ¡Excelente! Ahora sí, vayamos a revisar el tema de la lección de hoy. En esta lección, reflexionaremos acerca del uso de los números con signo, aplicados en la resolución de situaciones problemáticas en diversos contextos cotidianos. Bien, preparemos nuestros materiales. Vamos a utilizar para esta clase nuestro cuaderno de matemáticas u hojas para escribir, lápiz y goma, colores, regla y, por supuesto, su libro de texto de matemáticas. Anoten dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los problemas planteados en esta lección. Verán que muchas dudas podrán irse resolviendo al reflexionar sobre los problemas que iremos mostrando durante la clase y posteriormente podrán utilizar su libro de texto como apoyo para consultar las dudas que hayan quedado. Abel, a propósito del tema que estudiaremos hoy, fíjate que durante esta contingencia sanitaria, uno de mis alumnos me envió un video con un problema que no sabe cómo resolver y me parece que para esta revisión queda perfecto. ¿Qué les parece si vemos el video y resolvemos el problema en equipo? ¿Sabías, Emma, que el cormorán imperial es un ave que vive en la Patagonia, tanto del lado chileno como del argentino? Son pájaros monógamos, es decir, que tienen una sola pareja durante toda su vida. Viven en colonias y se alimentan de peces y moluscos. Pero lo más interesante de estas aves es que para pescar se pueden sumergir hasta 50 metros bajo el mar. ¡Qué interesante, Mateo! Resolvamos el siguiente problema sobre esa ave. Un cormorán vuela a 8 metros sobre el nivel del mar y para pescar se sumergió 13 metros. ¿Qué distancia hay entre la altura de su vuelo y su inmersión? Bien, para resolver este planteamiento usaremos la recta numérica, ubicando los datos que tenemos de la siguiente manera. Como saben, para encontrar la distancia entre dos puntos en la recta numérica, debemos obtener la diferencia que hay entre estos. Para ello, debemos plantear la siguiente operación. El 8 positivo corresponde a la altura sobre el nivel del mar a la que vuela el ave y el 13 negativo indica la profundidad a la que llegó el ave. Al obtener la diferencia entre estos dos números, estamos realizando una resta de números con signo. Por lo tanto, debemos cambiar el sustraendo por su simétrico.
Entonces, al cambiar el 13 negativo por su simétrico, la sustracción de nuestro problema original cambia a una adición. En este caso, el simétrico de 13 negativo es 13 positivo y la operación queda como 8 positivo más 13 positivo y da como resultado 21. Por lo tanto, la distancia que hay entre la altura del vuelo del ave y la profundidad de su inmersión para pescar es de 21 metros. Esto se puede comprobar sobre la recta numérica de la siguiente manera. Como podemos observar, tomamos en cuenta la distancia tanto de vuelo como de inmersión, representadas con una unidad de referencia que es el nivel del mar. Espero que tu alumno haya visto cómo dimos solución al video que te envió. ¿Por qué no vemos un problema nuevo? Abel, las operaciones con números positivos y negativos me hacen pensar en una situación que seguramente conocemos, en donde un grupo de estudiantes decide crear una caja de ahorro muy peculiar, en la cual pueden pedir dinero prestado a la persona que lleva el control del presupuesto, pero con el compromiso de pagar su deuda. Claro, pongámosle nombre a esta persona, Lucía. Para evitar confusiones, Lucía, la alumna que administra, tiene que llevar algún método de registro para tener el control de quienes deben y quienes han pagado. Por supuesto, el tener registrada y ordenada dicha información ayuda a que no haya pérdidas y con ello puedan aprender a administrar su propio dinero. En esta imagen podemos ver el registro que lleva Lucía de los alumnos que deben a la caja y lo que han pagado. Control de registro de Lucía. Tenemos una tabla que en la primera fila tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con un saldo a favor y un saldo en contra. Tenemos también en la primera columna el nombre de Teresa de primero A, Ricardo de tercero C y Josefina de segundo B. El lunes, Teresa debe 8 pesos con 50 centavos. Ricardo de tercero debe 20 pesos con 50 centavos. Josefina de segundo B debe 12 pesos. Martes, Teresa de primero A paga 10 pesos. Ricardo de tercero C debe 15 pesos. Josefina de segundo B debe 8 pesos. Miércoles, Teresa de primero A debe 9 pesos. Ricardo de tercero C paga 11 pesos con 50 centavos. Josefina de segundo B paga 15 pesos 50 centavos. Jueves, Teresa de primero A paga 15 pesos con 50 centavos. Ricardo de tercero C paga 2 pesos con 50 centavos. Josefina de segundo B paga 2 pesos con 50 centavos. Viernes, Teresa de primero A debe 5 pesos con 50 centavos. Ricardo de tercero C debe 8 pesos. Josefina de segundo B paga 3 pesos. Vamos a calcular si Ricardo de tercero C tiene un saldo a favor o en contra. Para ello, planteamos la siguiente operación. 20.50 negativo más 15 negativo más 11.50 positivo más 2.50 positivo más 8 negativo. En la operación que se está planteando es importante observar que el dinero que Ricardo debe está representado con números negativos, mientras que los números positivos corresponden a lo que paga. Como observamos, en esta operación tenemos números positivos y negativos. Una estrategia que podemos utilizar es sumar por separado los números negativos y positivos. Primero, sumemos los números negativos. 20.50 negativos más 15 negativos más 8 negativos es igual a 43.50 negativos. Ahora sumemos los números positivos. 11.50 positivos más 2.50 positivos es igual a 14 positivos. Por último, podemos sumar estos dos resultados parciales para saber si Ricardo tiene un saldo a favor o le debe dinero a Lucía. 43.50 negativo más 14 positivo
es igual a 29.50 negativo. El resultado final es 29.50 negativo. Y si recordamos que estamos hablando de dinero y las unidades son los pesos, entonces Ricardo debe 29 pesos con 50 centavos. Si no llegaron al mismo resultado, puede ser que no hayan colocado correctamente el signo a los números negativos o algún error en operación. Recuerden que cuando sumamos números con el mismo signo, se suman los valores absolutos de los números y el resultado conserva el signo de ambos. Y cuando sumamos números con diferente signo, el valor absoluto del mayor se le resta al valor absoluto del menor y el resultado tendrá el signo del número con mayor valor absoluto. Con este recordatorio que acaba de hacernos la maestra Eli, podemos calcular si la alumna Teresa tiene un saldo en contra o a favor. Hagamos el planteamiento del problema. 8.50 negativo, más 10, más 9 negativo, más 15.50 positivo, más 5.50 negativo. Y sigamos el procedimiento del planteamiento anterior. Así que primero sumamos los números negativos. Enseguida sumamos los números positivos. Y como en el ejemplo anterior, por último sumamos los resultados parciales. 23 negativo más 25.50 positivo es igual a 2.50 positivo. No olvidemos que este resultado representa una cantidad de dinero y en este caso Teresa tiene un saldo de 2 pesos con 50 centavos a favor. Abel, ¿en qué otras situaciones se aplican las operaciones de números positivos y negativos? Vayamos a resolver un problema más sobre una situación que viven las personas que usan automóvil en su vida diaria. Durante el primer mes del año, el litro de gasolina subió 5 centavos, el segundo bajó 27 centavos, el tercero bajó 40 centavos y para el cuarto mes bajó 4 pesos con 80 centavos. Si el costo de la gasolina, antes de tener variaciones en su costo, era de 21 pesos con 76 centavos el litro, ¿cuál fue el costo del litro de gasolina durante el cuarto mes del año? Para responder a esta pregunta, nos apoyaremos en la información que encontramos en un libro de texto de matemáticas. Ustedes pueden buscar en su libro de texto el tema resolver problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos y comparar las actividades propuestas, así como la información que aparece. Cuando se tiene una suma de dos números enteros con el mismo signo, se suman los valores absolutos de los números y se conserva el signo en el resultado. Por ejemplo, 2 negativo más 3 negativo es igual a 5 negativo. 8 positivo más 4 positivo es igual a 12 positivo. Cuando se tiene una suma de dos números enteros con signo diferente, se restan los valores absolutos de los números y se agrega al resultado el signo del sumando con mayor valor absoluto. Por ejemplo, 5 negativo más 3 positivo es igual a la diferencia de 5 menos 3, que es igual a 2 negativo, ya que se conserva el signo del 5, que es mayor a 3. 3 negativo más 7 positivo es igual a 4 positivo, ya que se conserva el signo del 7, que es mayor a 3. Resta de números positivos y negativos. Dos números que tienen el mismo valor absoluto, pero que tienen signos distintos, se llaman simétricos. Si A y B son números con signo, la resta de B negativa equivale a la suma
A positiva más B negativa, donde B negativa es el simétrico de B positiva. Para dar respuesta a la pregunta, retomaremos lo que acabamos de leer. ¿Cuál fue el costo de la gasolina por litro durante el cuarto mes del año? Podemos representar los datos del problema con una operación. 21.76 costo inicial, más 0.05 subió durante el primer mes, más 0.27 negativo bajó durante el segundo mes, más 0.40 negativo bajó durante el tercer mes, más 4.80 negativo bajó durante el cuarto mes. Como ya observaron, se trata de una situación donde el costo sube y baja. Por lo tanto, debemos utilizar números con signo, es decir, positivos para representar el costo cuando sube y negativos para representar el costo cuando baja, de la siguiente manera. 21.76 positivo más 0.05 positivo es igual a 21.81 positivo. 0.27 negativo más 0.40 negativo más 4.80 negativo es igual a 5.47 negativo. 21.81 positivo más 5.47 negativo es igual a 16.34 positivo. Debemos aplicar la misma estrategia que en los ejercicios anteriores. Primero sumamos los positivos y luego los negativos. Por último, realizamos la suma de los resultados parciales. De este modo, podemos afirmar que durante el cuarto mes del año, la gasolina tuvo un costo de 16 pesos con 34 centavos por litro. En su libro de texto podrán encontrar otros problemas similares a este tipo de situaciones. Anímense a resolverlos. Abel, para ayudar a nuestras alumnas y alumnos con los problemas que encontraron en su libro, realicemos una última actividad que puede resultarles interesante para fortalecer lo que han aprendido durante las sesiones de Aprende en Casa 2. Me parece muy bien. Se trata de un cuadrado mágico. Cierto, los cuadrados mágicos son divertidos e interesantes. Muchos siglos antes de que los sudokus aparecieran en la Tierra, nacieron los cuadrados mágicos. Una cuadrícula llena de números donde cada columna, cada fila y cada diagonal suman lo mismo. El primer cuadrado mágico conocido fue chino. Les voy a explicar brevemente en qué consiste un cuadrado mágico y el por qué es mágico. Se trata de un cuadrado dividido a su vez en 9 cuadrados iguales. En él debemos colocar números, por ejemplo, del 1 al 9, de tal forma que al sumar los números de cada columna, fila y diagonal, el resultado sea siempre el mismo. En este caso debe ser 15. Vamos a ponernos el reto de resolver el siguiente cuadrado mágico, en el que utilizaremos los números negativos y positivos. ¿Qué les parece si utilizamos del 5 negativo al 3 positivos? Recuerden que al sumar los números de cada una de las filas y columnas y diagonales del cuadrado mágico, el resultado debe ser el mismo. En este caso, la suma debe ser igual a 3 negativo. En la siguiente imagen observamos que ya hay algunos números escritos en nuestro cuadrado mágico. En el cuadrado que observamos, en la primera fila, observamos el primer espacio vacío, después un 3 positivo y luego 4 negativo. En la segunda fila observamos un espacio vacío, después 1 negativo y 1 positivo. En la tercera fila observamos un 2, un espacio vacío y un 0. Ahora, junto con ustedes, cada quien anotaremos los números que faltan. Una estrategia que podemos utilizar para encontrar los números que hacen falta en dicho cuadrado mágico es precisamente aplicando lo que hemos visto durante esta lección.
Si observan con atención, en la fila 2, la suma de 1 negativo más 1 positivo más el número que hace falta deben dar como resultado 3 negativo. Observamos el cuadro con las mismas características, pero nos vamos a centrar en la fila 2, en donde el primer espacio lo vemos vacío, luego tendríamos que sumar 1 negativo más 1 positivo y el resultado tendría que darnos 3 negativo. En esa misma operación podemos fijarnos que la suma de 1 negativo con 1 positivo da como resultado 0. Continuamos con nuestro cuadrado mágico y encontramos que en la fila 2 tenemos menos 1 y 1. Hay que encontrar el resultado en el espacio vacío y obtendremos menos 3. Espacio vacío más 0 igual a menos 3. Entonces, ¿cuál es el número que debería ir para que se cumpla la condición del cuadrado mágico del renglón en cuestión? Hemos encontrado nuestro valor faltante en la fila 2, el cual es menos 3. 3 negativo. Perfecto. ¿Verdad que sí se puede? Ya solo nos quedan 2 números por colocar en nuestro cuadrado mágico, 5 negativo y 2 negativo. Con estos números vemos cuál podemos escribir en la fila 3, de tal manera que se siga cumpliendo la condición de nuestro cuadrado mágico. Vamos a la fila 3, en donde vemos un 2 positivo, espacio vacío y un 0. Si observamos con atención, al colocar el 2 negativo y realizar la suma con el 2 positivo y el 0, no se cumple la condición del cuadrado mágico, por lo que únicamente nos queda colocar el número 5 negativo. En la fila número 3, en la columna 2, hemos encontrado el valor de menos 2. Allí obtenemos 2 positivo más 2 negativo menos 0 igual a 0. Como vimos en la diapositiva anterior, el menos 2 no satisface nuestro cuadrado mágico. Entonces optaremos por utilizar el menos 5 en la tercera fila, segunda columna. Y obtenemos 2 positivo más 5 negativo igual a 3 negativo. Entonces sí se cumple la condición. En consecuencia, el número 2 negativo se escribe en el espacio del primer renglón y así concluimos con el ejercicio. Como podemos observar, nuestro cuadrado mágico ha quedado resuelto. En la primera fila queda 2 negativo, 3 positivo, 4 negativo. Segunda fila, 3 negativo, 1 negativo, 1 positivo. Tercera fila, 2 positivo, 5 negativo y 0. ¿Se fijaron que en esta operación encontramos 2 números que son simétricos? Correcto. El simétrico de 1 negativo es 1 positivo y al sumarlos el resultado es 0. De ahí entonces el número que se debe escribir en el espacio vacío y para que se cumpla la igualdad es el número 3 negativo. Como hemos visto en este y en los programas anteriores, los números positivos y negativos se pueden utilizar para describir distintas situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los negativos se emplean para representar temperaturas muy frías, mientras que los positivos para representar temperaturas más cálidas. En el caso de los bancos o en la administración de un negocio, los negativos representan pérdidas de dinero y deudas, mientras que los positivos representan los ingresos y ganancias. En esta clase han aprendido a resolver problemas con contextos cercanos, mediante la representación de los datos numéricos positivos y negativos. También a identificar el uso de estos números en su vida cotidiana. Todo esto lo podrán aplicar en la resolución de otros problemas de matemáticas y en otras asignaturas, así que no se olviden de ello. Recuerden que en su libro de texto pueden buscar el tema visto en este programa y hacer los ejercicios propuestos en él. Les dejamos el reto de que ustedes, por su lado, completen otro cuadrado mágico, utilizando los números del 7 negativo al 1 positivo, y en donde el resultado en cada fila, columna y diagonal debe ser igual a 9 negativo. Listo, terminamos.
Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.